Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Y vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Más de 131,000 jóvenes podrán votar por primera vez en las elecciones del 1 de febrero. Pero ¿cuáles son los intereses de estos nuevos electores y su comportamiento electoral? Conozcámoslo en la siguiente nota. La población joven será determinante en el proceso electoral 2026. Por lo tanto, sus puntos de vista y demandas son fundamentales para las distintas propuestas políticas. Los jóvenes de hoy ya no se identifican con partidos políticos, sino se identifican con causas, con movimientos y con liderazgos que les puedan transmitir esa transparencia, que sean auténticos y que tengan un impacto real en lo que creen. Podemos decir que los partidos se enfrentan a un reto para conectar con este electorado. De hecho, las elecciones 2026 serán las primeras de miles de jóvenes y apenas las segundas de muchos otros. Pero, ¿cuáles son las inquietudes de estos electores? Me preocupa tal vez el continuismo, me preocupa que a veces las cosas no cambian, o que la gente no se informe tanto y que digan, no, yo voy a votar por cualquiera o le voy a dar mi voto a uno de los pequeños. Tengo decidido por quién no. De fijo, pues me imagino que los ejes más importantes, tal vez los que todos mencionan, educación, salud, transporte público, bueno, y seguridad, por supuesto. Además, yo creo que tal vez seguridad para mí es el prioritario. En realidad por los debates, también que uno se informe mucho en Facebook y todo eso, porque ahí tiran todo lo que pasa, digamos, lo más relevante, entonces uno conforme a eso y lo que va escuchando y así, entonces uno se decide. A escasos días de las votaciones, la responsabilidad de elegir un nuevo gobierno recae en quienes son el presente y futuro de nuestro país. Y solo 4 candidatos a la presidencia manifestaron su respaldo a proteger los fondos de pensión del Magisterio Nacional. La Asociación de Jubilados consultó a los aspirantes presidenciales sobre una propuesta para evitar nuevos desvíos de recursos. La organización recordó que unos 30,000 jubilados no reciben ajustes por inflación desde hace más de 5 años. Las candidaturas que manifestaron apoyo fueron Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social, Ronnie Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, Ariel Robles, del Frente Amplio, y Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero. Ahora que queremos la pensión, nos dicen que lo que cotizamos, que fue mucho más que el IBM, no está, se gastó. Que la ley no decía que había que crear un fondo. Entonces, nosotros hemos, para evitarle ese tipo de penas a usted y hacer de nuestro Estado un Estado moderno. Y un parque pensado para la recreación terminó rodeado por el narcomenudeo. La Policía de Control de Drogas detuvo a una pareja. Por increíble que parezca, esta venta de drogas ilegales fue descubierta en un espacio verde destinado para los vecinos turrialbeños. Denuncias a la línea confidencial 1176 fueron clave para la policía. Tras el operativo se detuvo a una pareja que utilizaba una casa para comercializar estupefacientes. Estas personas que trabajan para una agrupación mayor se están dedicando a esta actividad prácticamente las 24 horas, los 7 días de la semana, es decir, aquí no hay descanso en esta actividad. Los vendedores son rotados prácticamente, se turnan para poder cumplir con estos horarios. Se trata de un hombre de 26 años y una mujer de 35, quienes ya contaban con antecedentes por consumo y tenencia de drogas. También decomisaron dosis de crack, marihuana, dinero en efectivo e implementos utilizados para la preparación y dosificación de droga. Y preste mucha atención, la ruta 32 en el sector del túnel Surquí tendrá cierres de 30 minutos este jueves 15 de enero entre las 8 de la mañana y las 12 mediodía. Los cierres serán debido a la realización de ensayos geofísicos en el kilómetro 27, según informó el Consejo Nacional de Vialidad. Las autoridades aclararon que los conductores podrán transitar por la vía, pero deberán esperar mientras se realizan las pruebas técnicas, las cuales buscan obtener información clave para mejorar la atención de esta ruta montañosa. Impresionantes son las imágenes que se captaron esta tarde de miércoles sobre la autopista General
Cañas. Y ahí las tiene usted en su pantalla, tras la múltiple colisión que ocurrió donde una mujer adulta quedó prensada y fue atendida en el lugar. Además, trasladada posteriormente hasta el Hospital México en condición estable. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el accidente ocurrió en La Uruca, específicamente frente al Instituto Nacional de Aprendizaje. Y un punto que fue pensado para proteger a los peatones ahora genera preocupación y peligro. En Atillo 6, por ejemplo, los conductores irrespetan la luz roja. Cruzar por el semáforo peatonal siempre es lo más seguro. Sin embargo, para los vecinos de Atillo 6, hoy también es indispensable extremar precauciones. Tras la demolición del puente peatonal, quienes transitan por ese sector deben cruzar por un túnel provisional, una zona donde el tránsito vehicular suele congestionarse. El problema es que muchos conductores que salen de la avenida 36 hacia la circunvalación aprovechan cuando el semáforo vehicular está en rojo y el peatonal en verde para avanzar, poniendo en riesgo a los peatones. Aquí este semáforo yo creo que no está sirviendo para nada, porque yo una vez pasé por ahí, duré como 2 horas y la gente no, los carros no paraban. Y eso es muy peligroso porque lo pueden hasta levantar a uno con el bebé, ¿verdad? Los carros siempre se tiran, las motos y los carros, no les interesa a la gente cuando pasan. Ese es el problema. Y el tiempo es muy poco. No hay casi tiempo de pasar. Y tras de eso nosotros andamos con niños, más que todo son los carros, porque nosotros sí respetamos el semáforo y incluso le pusieron el sonido y nada. El nuevo túnel, una vez esté finalizado, contará con mejoras en aceras, pasos peatonales, así como todo el manejo de aguas pluviales y una mejora en la iluminación. Las autoridades estiman que las obras del proyecto en ese sector de la capital ya alcanzaron el 46% del avance general. Y el nuevo proyecto del puente vial en los Atillos 7 y 8 entró en su etapa final y se espera que esté en funcionamiento en febrero de 2026. La obra ya alcanza un 85%. Actualmente los trabajos se concentrarán en la instalación de losa prefabricada para finalmente vaciar el concreto y completar la estructura del puente. Una vez finalizada, se instalarán las barreras de concreto para tener un acabado estilo New Jersey. Y sin colocar la primera piedra, el presidente salvadoreño Nayib Bukele fue testigo del anuncio sobre cuándo estaría lista la megacárcel en la Reforma. Con un operativo de seguridad compuesto por 3 anillos diferentes, el presidente salvadoreño Nayib Bukele llegó a la Reforma a poner la primera piedra del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, conocido popularmente como CACO. Aunque se trató de una metáfora, pues no hubo colocación como tal, el líder centroamericano aplaudió que Costa Rica aplicara medidas de seguridad similares a las que hace su gobierno desde hace 5 años. Ya cuando un Estado no puede combatir su delincuencia es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia, que no es el Estado, y ese es un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea. La construcción de esta nueva megacárcel duraría cerca de 195 días una vez finalicen los movimientos de tierra, por lo que su inauguración estaría agendada para mediados de este año. La única ruta, no vamos a lograr la paz negociando, tomando té y comiendo galletitas María, como quería Rodrigo Arias Sánchez cuando nosotros presentamos 6 leyes que verdaderamente golpeaban al crimen y que no quiso ni él ni sus diputados debajo su influencia pasar. El nuevo centro penal albergará 5.100 privados de libertad de alta peligrosidad, quienes estarán vigilados las 24 horas del día. Y con solo una muestra de sangre, ahora en el país se puede detectar 9 tipos de cáncer. La Universidad de Costa Rica ofrece una prueba capaz de alertar de forma ultra temprana. Detectar el cáncer antes de que aparezcan los síntomas ya es posible en Costa Rica. Con apenas 8 mililitros de sangre, una nueva prueba permite alertar la posible presencia de 9 tipos altamente agresivos, incluso cuando el cuerpo aún no muestra señales evidentes. El Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer de la UCR ya cuenta con esta tecnología, llamada OncoSeq. El primer país que lo va a implementar en la región, en Centroamérica. Y es una prueba muy diferente, no es una prueba de diagnóstico de cáncer,
El hecho de que una prueba salga positiva no significa que hay cáncer, pero nos da una alerta. La prueba es diferente a otras porque lo que se emite es una alerta temprana para que ya la persona empiece a buscarlo. Esta prueba no reemplaza otros estudios médicos, pero sí acorta el camino hacia un diagnóstico oportuno. También identifica el órgano donde podría originarse el tumor, lo que guía de forma más precisa los exámenes posteriores. Su uso está recomendado principalmente para mayores de 50 años o personas con antecedentes familiares, enfermedades crónicas o hábitos de riesgo. Estamos teniendo unas 6.000 muertes al año por cáncer. Es un número bastante alto y lo triste de esto es que muchas veces llegan ya en estadios muy avanzados en los que ya la cura no es posible. Entonces, sí es una prueba que realmente esperamos salve muchas vidas. La prueba tiene un costo aproximado de 90.000 colones, entrega resultados en un plazo máximo de 2 semanas y se puede hacer una vez al año en personas con factores de riesgo. Hacemos una pausa y cuando regresemos, 7 cantones usualmente muy tranquilos perdieron la paz durante el último año. Todos los detalles al volver. Tal y como le adelantamos, 7 cantones usualmente muy tranquilos en el país perdieron la paz durante el último año. En la siguiente nota le explicamos la razón. La inseguridad en el país suma territorios. En 2025, 7 cantones se sumaron a la lista de los que perdieron la paz. Es decir, cantones que en 2024 no registraron muertes violentas, pero sí sumaron homicidios en el último año. El Cantón Central de San José es el cantón más violento del país en los distritos de Pavas, Atillo y Alajuelita. Si vemos a Limón, el Cantón Central de Limón es uno de los más problemáticos y el Distrito Central de Limón es el que más tiene violencia. Los lugares afectados fueron Acosta, Barba, Guatuso, Ojancha, Montes de Oro, Santa Bárbara y Zarcero. Grupo Extra visitó 2 de los cantones en esa lista. Bueno, en realidad siento que ha mejorado bastante. Han puesto lo que son cámaras de seguridad y la policía está como más atenta a estar dando vueltas por acá y estar vigilando lo que es la seguridad de las personas que vienen, ¿verdad? Mucha inseguridad, demasiada inseguridad. Hace un año nos robaron el carro del frente de la casa, mucha inseguridad. Uy, eso está difícil, ¿verdad? En todo lado, aquí en San Pedro de Barba, porque yo soy de San Pedro de Barba. Pues sabemos que en el país existe tal cantidad de droga que permite que existan tantas estructuras criminales, por ello la proliferación de las mismas, y que éstas han buscado establecerse en todos los territorios a nivel nacional. En 2025 fueron 13 los cantones que dejaron sus registros en cero. Solo Limón acumuló asesinatos en todos sus cantones. Y la Fiscalía afronta una tarea crítica, la de verificar la información sobre un presunto plan para atentar contra el presidente Rodrigo Chávez. La colaboración de las autoridades para presentar denuncias del supuesto plan para atentar contra la integridad del presidente Rodrigo Chávez será vital en el proceso de investigación. Así lo aseguran expertos legales, quienes consideran que uno de los puntos más importantes es el reforzamiento de la seguridad del mandatario. Hay que determinar si efectivamente la información que recopiló la Dirección de Inteligencia y Seguridad cumple con los requisitos probatorios, porque se habla de unos supuestos WhatsApp y de unos números de teléfono. Recordemos que no se puede incorporar prueba en un proceso penal que haya sido obtenida en forma ilícita. El Ministerio Público indicó que valorarán con toda la seriedad esta amenaza contra la vida del presidente. El organismo de investigación judicial y la Fiscalía General de la República trabajarán de manera conjunta en este caso. Puede ir a una fiscalía junta, incluso, bueno, como le dije, generalmente este tipo de casos nosotros nos auxiliamos del organismo de investigación judicial y creo que el grueso de la investigación ellos la van a tener que llevar. Entonces nosotros le vamos a solicitar eso de inmediato al organismo de investigación judicial. La única vía legal para integrar comunicaciones privadas al proceso es mediante una orden de un juez penal de la República. Y a propósito de este tema, el presidente Rodrigo Chávez se refirió a esta denuncia presentada por el Departamento de Inteligencia y Seguridad sobre un supuesto plan de sicariato en contra suya. El mandatario aseguró que no se trata de la primera vez que recibe este tipo de amenazas a su integridad, por lo que criticó el actuar del Ministerio Público, señalando que no reaccionaron como se espera ante la amenaza de un jefe de Estado. De mi gallo, don Alexis, lo detuvieron con esposas, lo metieron en perrera, a la Colocha, que la estoy viendo aquí con mucho cariño, le digo,
porque dijo que quería sacarle el sirope, es decir, darle un golpe. Francotirador, lo voy a garrotear después de, y pagos a sicarios, el fiscal no ha movido uno de sus lindos dedos. Muchas gracias. El sector agrícola requiere de un proyecto que mejore las condiciones para los seguros agropecuarios. En la Asamblea Legislativa hay varios textos con el objetivo de proteger las cosechas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería presentaría un tercer texto a la Asamblea Legislativa para crear un fondo de subsidios en el sector productivo. La iniciativa busca brindar una ayuda que bajaría el costo de los seguros agropecuarios para los agricultores nacionales. Es que es lo que nosotros buscamos, un mecanismo donde tomamos recursos que hoy están generando utilidades para el INS, utilizarlas subsidiando primas y ayudando a que un productor, en lugar de pagar 100.000 colones por asegurar una hectárea de terreno, pues pague 25.000 colones, o que de esa manera hacer que todos los productores puedan acceder a seguros. Sin embargo, los diputados rechazaron en 2 ocasiones el proyecto del Ejecutivo. El fondo recibiría recursos de la Reserva Técnica de Contingencias del INS, un porcentaje del presupuesto del MAC y el INDER, al igual que rendimientos de inversiones en títulos o bonos del Estado. Los pequeños productores agropecuarios recibirían una subvención del 75% de la prima del seguro, mientras que para los medianos productores sería el 50%. Los seguros agrícolas sirven para proteger al productor ante eventualidades climáticas que en este momento son muy recurrentes ante el fenómeno del cambio climático. Eso le permite al productor, evidentemente, asegurar la continuidad del negocio en el caso de un evento, porque si no queda totalmente desfinanciado. En la Comisión de Agropecuarios también se discute un proyecto presentado por la diputada Katia Cambronero. Es momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos nuestro compañero Henry Rodríguez conversa con el candidato presidencial Claudio Alpizar. Ya regresamos. Todos los candidatos a la presidencia de la República pasan por nuestros estudios de Grupo Extra. El turno hoy, Claudio Alpizar, Esperanza Nacional. A la orden. A la orden, dice un placer verte, Henry, un placer. Muchas gracias por la invitación. No, el placer es mío, volver a conversar los dos. Hace muchos años. Y hablar de política. Que es lo que siempre hemos hablado. Es una pasión. Y además estaba esta mañana leyendo, diciendo es que este hombre ha vivido en política, consume política, vive política, desayuna política. Yo digo que yo soy tan aburrido que solo de política hablo. Y no es aburrido. Y de fútbol. Sí, pero resulta aburrido, ¿no? No, a veces. ¿Por qué la pasión de Yo inclusive puedo sacrificar un buen partido de fútbol por un buen debate a nivel internacional o por una noticia. Ajá. Y eso que soy muy aficionado al fútbol, ¿verdad? Sí. Sí, puedo dejar de ver un partido del Real Madrid por algo de política. Ajá, pero y usted lo dice, es decir, política con P mayúscula. Eso significa tipos de política. Sí. Hay política con P minúscula. ¿O cuál política resulta más atractiva? Te cuento un poco la historia. Hace aproximadamente 15 años, cuando yo empiezo a hacer Noches sin Tregua, yo quiero hacer un programa de política. Porque yo siento que la política en nuestro país, solo la televisión principalmente, la radio no, la televisión solo le da importancia en campaña electoral y después en las noticias, permanentemente. Pero no tenemos programas. En Colombia, en Chile, en República Dominicana, México, buenísimo. España. Después de las 9, 10 de la noche, programas de política y análisis. En Costa Rica no. Entonces hay en España a la medianoche. Sí, buenísimo. Buenísimo. Entonces me digo yo, voy a hacer un programa de política. Hay un buen amigo, y ya tenía el nombre, Arena Política. Y me dice un buen amigo, que Dios goce, Norman Chacón. Mira, eso no pega, los programas de política solo pegan 3 meses antes de las elecciones. Digo, pues yo quiero hacerlo. Me dice, no. Entonces le cambio de nombre. Y le pongo Noche sin Tregua. Y digo yo, Noche sin Tregua, y si no pego, hago un talk show. Empiezo a invitar futbolistas, modelos, para que, no sé, arruine. Y empiezo con política, y entonces donde empieza a caminar bien, digo, ocupo un eslogan porque Noche sin Tregua no está diciendo nada. Entonces fue cuando me acordé de un libro que en algún momento leí sobre levantar la política, que es uno de mis libros preferidos de Bernard Crick, que se llama En defensa de la política, como disciplina. Entonces digo, voy a ponerle la política con P mayúscula, política bien hecha, bien escrita, analizar por el fondo, discutir por el fondo. Y de ahí nació el programa y después me metí en aquella aventura también de Café y Palabras en radio. Ajá. Y el eslogan ahí era, porque la política se importa. O sea, siempre buscando levantarle el perfil a la política. Y cuando leía
un hombre hoy tiene 63 años y leía licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, maestría en Estudios para el Desarrollo de la Universidad Nacional, estudios de doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Es lo mismo. Lo mismo. Es una pasión. ¿Ah? Es una pasión. No aparece guitarra, piano. No, nada. Yo te llevo a casa y te meto a la biblioteca y encontrás cientos de libros y todos son de política. Alguna que otra novela. Yo digo que tal vez ya dentro de unos años, que ya tengo 63, empieza a leer mucha novela. Sí. ¿Verdad? Que ya empieza uno a ver que lo que hay de política ya no le corresponde a uno cambiarlo, sino que ya son a otros. Entonces tal vez empieza a leer más novelas. Pero entonces, ¿cómo enamoró usted a su esposa, a su novia? Con el buen verbo. Aburrido, ¿no? Con el buen verbo que debe tener un político. Con política con P mayúscula usted tiene buena retórica, aprende a hablar, a ser cortés, decente, inteligente. Pero no resulta aburrido como persona. No hablo del tema político, sino que usted como persona diga, usted lo dijo al comienzo, caramba, si soy aburrido yo solo hablar de política. No, cuando habla de estos temas, ¿de qué habla? Ya te digo, hablo mucho de deporte. Por lo que veo, el fútbol. El fútbol, pero yo soy apasionado del fútbol americano. ¿Verdad? Me gusta el fútbol americano, me gusta el béisbol, me gusta la Fórmula 1. Sí. Me gusta ver buenas películas. ¿Ves? Ahí sí, no tiene que ser de política, veo buenas películas. Me gusta mucho pasear, viajar, me gusta mucho con mi esposa. Entonces ahí tenés el contexto de la política en cada país, pero también tenés el conocimiento de cada país. Lo que pasa es que también te voy a decir una cosa. Los amigos, las amigas, la familia, cuando me ven también, ellos son los culpables. Empiezan a hablarme de política. Entonces es un mundo... ¿Lo llevan? Sí, me lleva, pero me gusta. ¿Y usted obligado? No, yo obligado, pero con gusto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el bichito de la política? Usted es tibaseño. Sí. ¿Tiene familia política? Aquí atrás de la extra. De hecho, vive aquí al otro lado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ese bicho político? ¿Dónde nace? Mira, cuando yo entro a la Universidad de Costa Rica, es muy simpático, porque los dos buenos compañeros míos me dicen, la carrera del futuro es computación. Era el año 80, entré a la Universidad de Costa Rica. Tienen toda la razón. Tenían toda la razón. Eran visioneros. Entonces me meto con ellos. Pero era una carrera de pura matemática, ¿verdad? En aquel tiempo, computación estaba en la escuela de matemáticas y informática estaba en ingeniería. Y esos carajos me embarcaron y nos fuimos a la escuela de matemáticas y de computación. Y entramos y no me gustó, el ambiente era mucho genio, había mucho nerd. Entonces decía, no, yo quiero estar en la universidad, en otro campo. Entonces al año siguiente estaba yo estudiando estadística. También me gusta. Entonces, al final de cuentas dije, esto está muy frío, yo ocupo algo más caliente, más social, ¿verdad? Siempre me había gustado. Muchos números. Sí, darle lo social. Siempre fui muy lector de temas de historia. La historia me encantaba cuando estaba, y la geografía cuando estaba en el colegio. Entonces digo, lo mío es ciencias políticas. Entonces recupero todas las materias de esas dos carreras me sirvieron porque había que llevarlas ahí. Y ahí empiezo a desarrollar paralelamente a trabajar. Okay. Yo desde que salgo pero entonces no había antecedente en la familia, don Claudio. No, nadie. Inclusive yo te puedo decir hoy que en casa somos 4, ya mis hijas están casadas, tengo 2 hijas y mi esposa, por supuesto, y las 3 no les gusta la política, más bien sufren mucho cuando me ven a mí en esta aventura de la política electoral. En el tema de los programas no sufrían tanto. En la posición tuya ellas no sufren que yo la tenga. Sí, pero lo que sufren es en la posición que estoy ahora. No, totalmente. Es que es un campo de batalla. Actualmente como y ahora con estos aparatejos y con el internet es peor. Sí. Porque mira, vos que sos periodista, la falsa noticia, la mentira siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora con el internet es más fuerte. Y además la familia escuchando los ataques, los calificativos. Sí. Hay mentiras, hay mucha mentira. Candidato debe ser complicado. Pero entonces, ¿antecedentes familiares? No soy yo, el enamorado de la disciplina política. Claro. Y lo pensé mucho para meterme en el campo electoral, te cuento, porque me pasaba las de Sócrates, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando Sócrates anda caminando por Atenas y que pasa un ciudadano y le dice, Sócrates, usted es el tipo más inteligente de aquí de Atenas. Y Sócrates, que leía y estudiaba tanto, dice, ¿cómo? Después de que se va el tipo y se sienta, dice, yo solo sé que no sé nada. Entonces, cuando uno estudia y lee mucho, en lugar de cerrar brechas, se le hablan demasiado. Dice, pero yo de esto no sé nada. Entonces, cuando vos te preparas y te educas,
Es decir, no tengo que seguir estudiando más. Entonces yo partía de la premisa errónea de que para participar en política había que estudiar y después, bueno, errónea desde la perspectiva que en la práctica te das cuenta que mucha gente pone su nombre para ser candidato a la presidencia de la República, para ser diputado, para ser alcalde, y no ha estudiado absolutamente nada de qué es la política, no sabe de economía, no sabe de administración, y lo peor, no conoce los problemas nacionales. Ni siquiera la estructura del Estado. Son valientes. Dice un buen amigo mío que la ignorancia es atrevida. Bueno, por ahí va un poco el tema. Y como usted dice, leer la política, comprenderla, yo siempre he querido sentarme con un politólogo en esta época intensa, porque me llama la atención algo. Don Claudio, se lo quiero aprovechar para hacerle la pregunta a un politólogo. Que a mí me llama la atención que a estas alturas todavía haya gente que tenga etiquetas, que es de izquierda, que es comunista, que es social cristiano, que digo, hoy en día, y la pregunta es esa, ¿se vale? O sea, estamos hablando hoy cuando se vota por figuras, por si es famoso, por si no es famoso, por si es influencer o no es influencer. ¿Las etiquetas se están cayendo o eso está en la sangre, verdad? Interesante, porque es un preguntón lo que estás haciendo. No sé si te estás dando cuenta, pero es un preguntón lo que estás haciendo. Porque resulta que efectivamente en campaña electoral al ciudadano no le importa si alguien como Claudio es socialdemócrata, o si es socialcristiano, o si es comunista, o si es liberal, no le importa. Lo que quiere oír es soluciones para su vida, para su comunidad. Pero el político, el que está en un partido político, y el partido político tiene que tener un pensamiento ideológico, porque la gente que va sumando en tu partido tenés que aglutinarla alrededor de un grupo de ideas, de una ideología. Es una columna vertebral la ideología en un partido político. Y a partir de ahí, por supuesto que si yo salgo a la campaña electoral hoy hablándole a la gente y explicándole qué es la socialdemocracia, qué tipo más aburrido, yo no voy a votar por él, pero si yo, partiendo de que la socialdemocracia es justicia, bienestar social, ¿verdad? Unir a la gente, solidaridad, y hacemos proyectos que busquen eso, yo al ciudadano lo que le vendo son proyectos socialdemócratas. Entonces la gente dice, me gusta esa idea. Y no se pone a cuestionarse si esa idea es de derecha, si es de izquierda, si es socialdemócrata. Pero no habrá un político que de la izquierda o de la ideología que sea no vaya a decir lo contrario, que no va a buscar como político el bienestar social. Y todos tienen el mismo objetivo. Sí, o venden que esa es su intención del bienestar social. Sí y no. Porque yo te voy a decir a tu gente, yo estoy en esto por pasión, por amor, a mi patria, a la disciplina. Yo no estoy interesado en estar en política para ver qué plata está mal acomodada para embolsármela. Yo duermo muy bien todas las noches. En broma lo digo. Lo único que a veces me quita el sueño es el manguillo rotador, ¿verdad? Que ya a mí ya empieza a molestar. Pero de ahí en adelante yo quiero seguir durmiendo muy bien. Y hay gente que se mete a política porque quiere solucionar su vida en 4 años. Cuando usted ve a un político que se mete a política, que es un tipo de clase media, si acaso, y cuando sale 4 años, cambió de carro, cambió de casa, ese tipo no estuvo viviendo del salario. Porque en política nadie se hace rico. O sea, puede encontrar usted a un ministro ganando 4 millones durante 4 años, pero también le van a rebajar la caja costarricense de Seguro Social, igual el diputado, entonces le quedarán 2 millones y medio. El día a día. Y vive bien, y sale, tal vez tendrá más facilidades que muchos para salir a comer, a hacer una fiestita, se puede echar una bronquita de un carro y cambiar carro nuevo. Pero de repente que alguien usted lo vea que cambió de barrio, que cambió de mansión, eso es un sinvergüenza que pasó por la política. Claro. Alguien definió la política como el ejercicio de convencer a muchos de que va a trabajar por ellos, haciéndolo trabajar para usted. Pues eso quieren hacer algunos. Pero ojalá que, digamos, lograra un político esa premisa, poner a trabajar a muchos en un proyecto. Ojalá. Pero es que ni siquiera a veces eso, a veces ni él trabaja ni pone a la gente a trabajar. Ahora, don Claudio, usted ha estado en la política y la ha vivido, la ha estudiado, ahora se metió en política electoral, etcétera. Y yo siempre insisto en que a don Claudio lo admiro mucho, lo he entrevistado millones de veces, lo he escuchado millones de veces, pero sin embargo me asalta una pregunta y esto con todo el cariño. Usted es un buen político, pero le va muy mal en política. ¿Por qué? ¿En qué ha ganado? En procesos electorales. Sí. Bueno, es que solo 2 participaciones he tenido. En la Convención del Partido de Liberación Nacional y ahora. De ahí en adelante no he tenido ninguna participación electoral.
O sea, mi vida siempre estuvo en el análisis. Inclusive muchos de ustedes a veces me invitan a los programas de radio, ahora en campaña, para que les analice las elecciones. Y yo deseando que me pregunten más bien por propuestas. Pero entonces no me ha ido mal. Esa es una idea que vendió el presidente. Pero yo solo he participado en 2 procesos. Y el primero fue en Liberación. Y yo digo que salí triunfador. Hay un colega tuyo que cuando pasó el proceso de la Convención de Liberación Nacional me dijo, quedó de último, Claudio. Y le dije, no, quedé quinto. Solo éramos 5. Y entonces me dice, pero quinto es el último. Le digo, no. Usted no se acuerda que eran 12 que querían participar y no pudieron inscribirse. Entonces, hay un triunfo. Depende de cómo vos veas la vida, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, vivo con una gran satisfacción de lo que he hecho con mis participaciones políticas. Perdón, Claudio, cuando usted ve las encuestas, ¿no siente eso? Dice, algo no está funcionando, algo me falta tarea. Digo, las encuestas, en todas, algunas un puntito por debajo de diferencia, etcétera. Pero eso marca mucho el trabajo día a día, no se asume como desafío, sino no decepciona en algún momento diciendo, caramba, tanto trabajo y como que no se comporta bien. Eso último que decís, sí, porque uno llega a la conclusión de que le estoy hablando a la gente con sensibilidad, le estoy diciendo a la gente realmente desde mi corazón lo que pienso y lo que hay que hacer. Y la gente está viendo esto como un partido en Zapisa-La-Juela, ¿verdad? A ver por cuál voto para ganar. Y a veces se vota creyendo que ganó y se perdió. Claro. Pero por supuesto que eso sí pasa, ¿verdad? Que uno quisiera ver un ascenso en las encuestas. Pero yo te decía antes del programa que ahora los canales hacen debates y se les ocurre invitar a 5, pero resulta que solo hay 2 que están fuera del margen de error, porque todos los demás estamos en el margen de error. Entonces pueden llevarse una sorpresa, que ya nos ha pasado en las 3 últimas elecciones, que las he analizado con vos, acordate, ¿verdad? La de Luis Guillermo, la de Carlos y la misma del actual presidente, donde todos estuvieron bajo el margen de error y terminaron en segunda ronda. Y, ojo, y agregarle algo, a excepción de Luis Guillermo, que quedó casi que empatado con Johnny Araya, le ganó por un pellizco, los otros 2 quedaron de segundos y terminaron siendo presidentes de la República. ¿Pero qué falta en el discurso suyo? Es decir, si quisiéramos ver eso, que hay trabajo, ¿qué falta por decir o es la forma? No, yo no creo que no esté ni en la forma ni en el decir, creo que es el ser un partido nuevo. Ahora nosotros arrancamos como un partido nuevo, somos Esperanza Nacional, trabajamos con los recursos, somos un partido de gente de clase media, entonces los recursos que vos ves invertidos son los recursos que muchos de nosotros ponemos y aportamos para poder meternos en las redes y poder hacer un poquito de publicidad. Pero cuando vos ves, digamos, un partido como el oficial hoy en día, cargado de millones, y es un partido nuevo, no tiene deuda política igual que nosotros, entonces vos dices, uy, ¿cómo llega tanto dinero al Partido Pueblo Soberano? ¿De dónde llegan tantos millones? Entonces, eso también en la publicidad, porque tampoco hay que engañarse, la publicidad sí genera mucho acercamiento de la gente. Hoy, por ejemplo, enero es un mes fabuloso, porque en enero los ciudadanos empiezan a preocuparse por las elecciones. Hay que torta, no sé por quién voy a votar y ya hay que votar. Entra en un proceso hasta de estrés, saber por quién va a votar. Pero en diciembre no pensaron en política. En noviembre, menos. En octubre tampoco. Entonces, pudiera ser que nuestras elecciones no estén en el mejor mes. O sea, el momento es este. Que la gente no queda otra. Tal vez deberíamos tener las elecciones por ahí de mayo para que la gente... ¿Cuánto pesa, y esto es otra pregunta para el politólogo más allá del candidato, cuánto daño, si lo existe, le hace a la democracia que haya una tendencia de votar contra alguien y no a favor de alguien? ¿Cuánta herida le abre eso al proceso democrático del país que comencemos a actuar de esa manera? Mucho, Henry, mucho, porque, vamos a ver, nosotros, los costarricenses, siempre habíamos pensado que el nivel educacional de la población era muy alto y que tenía una alta instrucción política. Porque como siempre hemos sido la democracia más sólida de América Latina, que eso no se puede olvidar. En algún momento lo compartimos con Venezuela, que vea lo que está pasando en Venezuela. Ahí hay que verse en ese espejo, cuando uno ve muchas cosas que pasan en el país, hoy en Costa Rica, yo nada más les digo, busquen los antecedentes de Venezuela, ¿verdad? Pero ahora lo compartimos todavía con Uruguay, que es la otra gran democracia, que en los 70s tuvo unas dictaduras terribles. Entonces uno se imaginaba que en Costa Rica había una gran educación cultural política. Pero en estos últimos años, 3 años y medio, yo he estado muy triste de ver a la gente que compra el grito, compra el mensaje soez, compra la vulgaridad,
y ves una diputada reconocida diciendo que es que así habla el ciudadano. Entonces uno dice, no, yo me imaginé siempre que los políticos, equivocados seguro, la política con P mayúscula, tienen que educar al ciudadano. Claro. ¿Verdad? No es a la inversa. El ciudadano tenga que salir y apreciar el mensaje soez y vulgar, ¿verdad? La política al final, don Claudio, ya que usted ha convivido este proceso ya electoral como tal, ¿la política es más bonita estudiarla por dentro que convivir con los políticos? Buena pregunta también. Es que cuando uno la coge en el libro, primero hay grandes aspiraciones y aparecen las soluciones. Pero cuando vas a la práctica, notas que lo del libro es una referencia de lo que debería ser la política como bonita y las soluciones no son tan prácticas. Por eso yo podría estar en estos momentos, por ejemplo, en una situación de ventaja con otros analistas políticos del país, porque tengo la teoría y tengo la práctica. Porque la práctica es otra. Porque cuando vos discutís en la academia o con colegas, discutís desde el libro, desde el conocimiento. Pero al ciudadano, para el ciudadano, desgraciadamente, la política es baja, es sucia, y tienen mucha razón, porque muchos que llegan a ejercerla no son estudiados, no son politólogos, lo que te decía antes, no tienen ningún interés particular de mejorar las condiciones de la gente, y entonces lo que hacen sí es ensuciar a la disciplina. Claro. Pero yo te pongo un ejemplo. En tu disciplina, aparece un periodista que denigra a todos. Y yo nunca he oído que la gente diga, es que el periodismo es sucio. Dicen, ese periodista es sucio. Aparece un médico que hace abortos, vende órganos y demás. Y nadie dice, la medicina es sucia. No, es el médico que es sucio. Pero vean qué interesante. En política es diferente. Y la política es una disciplina. En la política no le pasan el costo de la sinvergüenza de la corrupción a la persona, sino que dicen, la política es sucia. ¿Con cuál es el agravante? No puede existir una democracia sin política. La política es la madre de la democracia, porque la política es la que te da diversidad de pensamiento, diversidad de ideologías, de criterios, de gustos de todo tipo. Eso es lo que es la política. Y cuando una sociedad se llena de la política y aprecia toda esa diversidad, se va a embarazar. ¿Y qué va a parir? El sistema democrático. Claro. No es al revés. Usted ve El Salvador, por ejemplo. El Salvador no tiene ese proceso, sino que el proceso de El Salvador es querer imponer una democracia sin esas diversidades de pensamiento, de libertad de expresión. Entonces no es una democracia. ¿No decepciona un poco del texto del estudio a la realidad? Es decir, que usted ya dentro de la política, volvemos, electoral. Le da un par de cachetadas. Sí, sí. Le da cachetadas. Le da un par de cachetadas. No, ubíquese. O sea, no era tan no era tan romántica técnico, la cosa. No, y cuando vas a hablar con los ciudadanos, hay que oírlos. El político que quiere ir a una reunión con ciudadanos y sentarse y hacer un discurso elocuente y prometerle, puede salir muy frustrado porque al final el ciudadano dice, no me dejó hablar, me habló de un montón de cosas que no me están afectando. Entonces ahí es donde vos tenés que tener el gran criterio de qué es la comunicación política, ¿verdad? La comunicación política que permite la gobernabilidad es ese acercamiento con el ciudadano, ese intercambio. Entonces yo nutro mi discurso político de acuerdo a las realidades que están viviendo los ciudadanos en las diferentes provincias. Las realidades son diferentes. Vas a los cantones, es diferente. Y dentro de los cantones también hay grandes diferencias. Entonces, la gente anda tratando de ser escuchada en las cosas más importantes. Claro. ¿Cómo convence Claudio Alpizar a alguien que quizás no lo ha visto por televisión, no lo conoce como político, pero usted dice, ese voto me interesa, o ese ciudadano por lo menos le abre la puerta para que usted lo convenza? ¿Cómo partir de cero en eso? Yo creo que en este espacio los medios de comunicación son importantísimos. Por eso yo les critico cuando achican el tema de los debates, o que no es el caso de este programa, que vos invitás a todos, porque es muy difícil ir puerta a puerta. Esa visión de que los políticos antes llegaban a visitar, y éramos en el año 80 éramos 2.300.000, y nos echamos por atrás éramos 900.000 personas. Entonces todavía era un poquito más posible que se hicieran reuniones. Hoy es imposible. Sí. No puedes cubrir, y eso que es un país pequeño. Sí. Imagínate Estados Unidos, Canadá, es imposible en una democracia. Entonces los medios de comunicación ayudan mucho. Y hay que dejar que los medios de comunicación también tengan la diversidad de criterios,
que el periodista pregunte lo que quiera, que el canal de televisión tenga su línea, ¿qué importa? Que sea de derecha, de izquierda, de centro, no importa, pero que le dé la oportunidad a los diferentes actores para llegar al ciudadano. Pero cuando los medios de comunicación empiezan a volverse selectivos por tacto o por falta de recursos, por lo que sea, a quienes invitan, están castigando el proceso democrático. Entonces es muy difícil para uno llegarle a todas esas comunidades. Cuando uno logra empatar en los medios de comunicación, pues sí. Entonces ahí se da uno cuenta de que el ciudadano lo está oyendo o no lo está oyendo. Y por supuesto que cuando salís a la calle, pues tener una sinergia con aquellos que te detienen. Ha habido candidatos en este país que no quieren entrar a algunos lugares y candidatas a algunos lugares porque les da miedo o porque les da pereza y tan largo. Aquí ir a todo lado y conversar con todo el mundo. Obviamente. Al comienzo, digo que estuvimos hablando del entusiasmo de hacer, que suena cruel decirlo, un hombre aburrido que solo habla de política, pero es que es su ciencia. Y luego me entusiasmé mucho hablando de política, porque pues, el error es de él, porque él es el que lo empuja a uno que le pregunte de política. Pero sí quiero ya en la recta final de esta conversación, don Claudio, preguntarle por usted, por el ser humano. Hábleme de Tibás, que es... Aquí me crié. Es su terruño. Sí, sí, claro. Yo nací un 28 de noviembre en el San Juan de Dios y el 29 ya estaba en Tibás. Aquí me desarrollé. Mi madre era de Río Cuarto, de Grecia en aquel tiempo, y ahora es un cantón. Ella se traslada con mi abuelita y con las hermanas para San José. Viven en diferentes lugares, pero yo siempre en Tibás. Mami fue madre soltera, yo soy hijo único. Empezaba a tenían un trabajito muy artesanal de una fábrica de achote, con eso nos defendíamos aquí en Tibás. Pero tenía una gran virtud en aquel momento del país. Mami sabía que no tenía que preocuparse por la educación, porque su hijo iba a ir a la Miguel Obregón, Lizano, o al Mauro Fernández Acuña, escuela y colegio. No había kinder en aquel tiempo. Y cuando yo terminé, ella también sabía que si yo era un buen estudiante, como lo fui, iba a ganar el examen de admisión y iba a tener derecho y entrar a la Universidad de Costa Rica. Y como tuve la suerte también de empezar a trabajar en la Universidad de Costa Rica como al año, ahí trabajé aproximadamente 9 años. Tuve la gran virtud de poder estudiar en el mismo lugar donde trabajaba. Ve qué contradictorio. En el centro de informática, lo que te hablaba antes de cómputo, empecé trabajando. Sí, de la recomendación de los amigos. Lo que no me gustaba. Y después de ahí pasé a ser asistente de un rector. Después ya dije, no, yo quiero independizarme. Empecé a tener negocios. Tuve un negocio que fue muy popular aquí en Tibás, que se llamaba Toritos Sport Bar. Ah, caramba. Tenía un negocio muy bonito que era de comida mexicana. Ah, caramba. Allá por el lado aquí, hacia la carretera principal, hacia Moravia. Después, antes de eso, me había metido a tener boutiques. Yo soy empresario, pequeñito, emprendedor. Sé lo que se sufre con la caja, sé lo que se sufre pagando planillas, cuando las ventas caen. A mí no me tienen que contar la historia. La mayoría de los colegas míos, esos, no han tenido ni una pulpería. Y no saben lo que es realmente ser emprendedor y ser pequeño. Entonces, ahí me empecé a desarrollar. Porque renuncié, te cuento, a los 10 años de la universidad y empecé, sobre todo porque mi hija nacía, la mayor, y entonces yo quería tener un emprendimiento para que mi esposa tuviera mayor libertad y era muy simpático porque uno cuando va a poner un emprendimiento cree que va a tener más libertad y más tiempo, todo lo contrario. Cuando usted es funcionario de una empresa privada o pública, yo trabajo 8 horitas. Cuando usted tiene su negocio, yo gozo cuando la gente dice, es que quiero tener mi negocio para quitarme el jefe encima. Para no madrugar tanto. No, trabajas 16 más horas porque el emprendimiento te obliga. ¿Le puedo preguntar, supo de su papá? Mira, lo conocí viejo por una curiosidad mía. Conocí a mi padre a los 28 años. Te cuento una anécdota. Esta anécdota es simpaticísima, es real. Yo chiquillo era Alberto en mi casa. Alberto. Yo me doy cuenta que ya me llamo Claudio Alberto cuando mi primer año lo hice en Anselmo Llorente, aquí en Tibás. Cuando pasan lista dicen Claudio Alberto Alpizar Otoya. Digo, ese carajo se llama igual que yo. Tuve que decir presente, ¿verdad? Me di cuenta, resulta que mami me vivía enamorada de mi padre. Pero mi abuela lo odiaba. Entonces cuando me fue a bautizar, me puso Claudio Alberto, pero nunca le dijo a mi abuela que yo me llamaba Claudio. Entonces yo me di cuenta que me llamaba Claudio a los 6 años y 3 meses, que era lo que nos pedía. Y a mi abuela se le había pasado el colerón, entonces no importaba.
Entonces muchos de los amigos míos pequeñillos de Tibás me conocieron por Alberto y recuerdo que algunos me decían, ¿por qué te dicen Claudio? Pues, porque en la escuela me acostumbré al Claudio. Pero lo conocí ya viejo, pero no logramos hacer hacemos una relación de amistad, de respeto, sí. Pero esa relación de padre e hijo no se recupera. Pero fue más una espinita suya de conocerlo. Una espinita mía, sí, yo fui el que quise conocerlo, pero curioso, porque en la escuela y en el colegio nunca me hizo falta. Porque yo tuve tanto del lado de mi madre que mami cumplía todo el papel. Inclusive recuerdo que nos ponían a hacer cosillas para el Día del Padre, y yo las hacía, pero sin ningún complejo, sin ninguna preocupación, y llegaba y se lo daba a mami, ¿verdad? Porque siempre se celebraba el Día del Padre. Pero ya te digo, no tuvimos, inclusive sí estuve cuando él fallece, cuando estuve enfermo, porque le vivo sumamente agradecido. Hay una ventaja, y eso se lo digo a todas las madres que puedan hacerlo. Nunca hablen mal del padre, del hijo. Sí. El problema es entre la madre y el padre. Nunca hablen mal. Mi madre nunca habló mal de mi padre. Nunca. Entonces, cuando yo lo fui a conocer, él tenía la ventaja de que no me habían metido carbón. Claro. Entonces, logramos hacer una relación cordial, que también me evitó con eso mi madre conflictos de personalidad y demás. Pues mucha suerte en todo este proceso, lo que queda del proceso, don Claudio Alberto Alpizar. He disfrutado mucho este programa. Te cuento que es uno de los que he disfrutado más en la campaña. ¿De verdad? Sí, te lo prometo. Gracias por venir. No, vos, gracias a la gente por vernos. Claudio Alpizar, candidato a Esperanza Nacional, también otro de los invitados aquí a nuestros estudios de Grupo Extra, todos los candidatos a la presidencia.